En esta sesión abordaremos el tema de las operaciones con radicales. Veamos el primer tema, operaciones con raíces enésimas. Ejemplo número 1. Utiliza la definición de raíz enésima para expresar con un solo radical las siguientes operaciones. Y tenemos el ejemplo número 1 que dice raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el primer factor, que es raíz cúbica de 6, y lo vamos a elevar al cubo. El objetivo es que este radical sea eliminado. Entonces, raíz cúbica de 6 elevado al cubo es igual a 6. Se elimina la raíz con el exponente porque son de igual valor. Observe que el índice radical y el exponente son de igual valor. Entonces se elimina y solo queda 6. Hacemos lo mismo con el otro factor, raíz cúbica de 20, lo elevamos al cubo, la raíz se elimina con el exponente y solo queda 20. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar esta expresión por esta otra expresión, raíz cúbica de 6 elevado al cubo por la raíz cúbica de 20 elevado al cubo. Entonces, multiplicamos estas dos expresiones y de la misma manera multiplicamos estas dos expresiones. 6 por 20. Ahora, observe lo siguiente. Esto es una potencia donde la base es raíz cúbica de 6 y el exponente es 3. También en este caso es una potencia. La base es raíz cúbica de 20 elevado al cubo. Y eso es igual a 6 por 20. Ahora, como esas dos potencias se están multiplicando y a la misma vez tienen igual exponente, la propiedad dice que podemos multiplicar las bases y colocar el mismo exponente. A elevada a la n por b elevada a la n es igual a multiplicar las bases y elevarlo al mismo exponente. Entonces, el producto de potencias donde los exponentes son iguales va a ser equivalente a multiplicar las bases y elevarlo al mismo exponente. Esta es la propiedad que vamos a aplicar en esta igualdad. Entonces multiplicamos raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20 y esa expresión, esa multiplicación la vamos a elevar al cubo. Eso es igual a 6 por 20. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Podemos multiplicar 6 por 20. Observe, dejamos raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20, eso elevado al cubo, y multiplicamos 6 por 20. Eso es 120. Ahora, aquí vamos a aplicar otra propiedad o otra definición que dice lo siguiente. Toda potencia puede expresarse como una radicación o como un radical, donde el exponente sería el índice radical, el resultado de la potencia pasa a ser la cantidad subradical o el radicando y la base A pasa a ser el resultado de esta expresión radical. Así que esa misma propiedad vamos a aplicar en esta expresión. Observe, la raíz cúbica de 120 va a ser igual a la raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20. Observe que este 3, que es exponente, pasa a ser el índice del radical. 120, que es la respuesta, pasa a ser la cantidad subradical. Y la base, que en este caso es raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20, pasaría a ser el resultado. De esta manera, la potencia se ha convertido ahora en una radicación. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Esta expresión que está aquí es esta misma que está aquí. Y al efectuar todo este proceso, hemos obtenido esta respuesta. Es decir, al efectuar la multiplicación de la raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20, que es lo que está aquí, el resultado que hemos obtenido es raíz cúbica de 120. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna manera de efectuar esta multiplicación obteniendo esta respuesta sin necesidad de desarrollar todo este proceso? La respuesta es sí. Y lo que debemos hacer únicamente es multiplicar las cantidades subradicales y dejar el mismo índice radical.
Observe, 6 por 20, eso es 120. Y dejamos 120 bajo el mismo índice radical. Es decir, que no es necesario hacer todo este proceso. Para poder efectuar esta multiplicación, basta multiplicar 6 por 20, que es 120, y dejarlo expresado bajo el mismo índice radical, que en este caso es 3. Bueno, la propiedad dice de la siguiente manera. El producto de raíces de igual índice va a ser igual a multiplicar las cantidades subradicales, dejando ese resultado bajo el mismo índice radical. Observe que en este caso, como las dos raíces tienen el mismo índice radical, n y n, entonces multiplicamos las cantidades subradicales, que en este caso es a por b. Y dentro de la raíz colocamos el producto y dejamos el mismo índice radical. Así que ya no es necesario hacer todo este proceso porque ya tenemos una propiedad. Veamos algunos problemas. El literal A dice raíz cúbica de 4 por la raíz cúbica de 10. Ahora, observen que las dos son raíces y se están multiplicando, pero esas raíces tienen el mismo índice radical, que es 3. Así que, según esta propiedad, como ambas raíces tienen el mismo índice radical y se están multiplicando, podemos hacer lo siguiente. Podemos multiplicar las cantidades subradicales, que en este caso es 4 por 10, y dejar ese producto debajo del mismo índice radical, que en este caso es raíz cúbica. Bueno, multipliquemos 4 por 10, eso es 40. Entonces la respuesta es raíz cúbica de 40. Ahora, ese 40 lo podemos simplificar descomponiéndolo en sus factores primos. Decimos, mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces 40 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 5. Otra manera de expresar 40 es 2 al cubo por 5. Ahora, observe que 40 se puede expresar como 2 al cubo por 5 y eso lo podemos reemplazar dentro de la raíz. En lugar de escribir 40, podemos escribir 2 al cubo por 5. Ahora, observe que el índice radical y el exponente son iguales. Entonces, este 2 puede salir del radical y quedaría 2 raíz cúbica de 5. Este 5 queda dentro del radical, puesto que su exponente no es igual al índice radical. Entonces quedaría 2 raíz cúbica de 5. Veamos otros ejemplos como los siguientes, utilizando siempre la misma propiedad. Recordemos que la propiedad dice el producto de raíces donde los índices radicales son iguales se puede expresar como el producto de las cantidades subradicales bajo el mismo índice radical. Resolvamos el siguiente problema. Menos raíz cuarta de 75 por la raíz cuarta de 50. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad. Recordemos que las raíces tienen igual índice y además las raíces se están multiplicando. Entonces, podemos multiplicar las cantidades subradicales, que en este caso es 75 por 50, y dejarlo expresado bajo el mismo índice radical. Ahora, observe que hay un signo menos afuera, entonces ese signo lo vamos a ir arrastrando, puesto que esta raíz es negativa. Entonces, multiplicamos 75 por 50 y eso es 3750. Entonces, ese resultado lo dejamos expresado bajo el mismo índice radical. Ahora, vamos a descomponer a 3750 en sus factores primos. Y decimos, mitad de 3750 es 1875. Tercera de 1875 es 625. Quinta de 625 es 125. Quinta de 125 es 25. Quinta de 25 es 5. Quinta de 5 es 1.
Así que 3750 se puede expresar como 2 por 3 por 5 por 5 por 5 por 5. O también se puede expresar de la siguiente manera. Estos factores que se repiten podemos expresarlos como 5 a la cuarta, puesto que el 5 se repite 4 veces. Entonces podemos expresarlo como 5 a la cuarta. Y podemos tomar estos dos factores y expresarlos como 2 y como 3. Así que 3750 se puede expresar como 2 por 3 por 5 a la cuarta. Y esos valores los vamos a reemplazar dentro de la raíz. Entonces quedaría 3750 quedaría expresado como 2 por 3 por 5 a la cuarta. Ahora, observe que 5 está elevada a la cuarta y su exponente es igual que el índice radical. Así que este 5 puede salir del radical y dentro del radical solo quedaría 2 por 3. Al efectuar 2 por 3, eso es 6. Entonces la respuesta sería menos 5 raíz cuarta de 6. Observe que el 5 ha salido y dentro del radical ha quedado 2 por 3. Y 2 por 3 ya sabemos que es 6. Entonces el resultado es menos 5 raíz cuarta de 6. Y esa sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. Literal C. Menos raíz quinta de 45 por menos raíz quinta de 81. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es una multiplicación y observe que los signos están afuera del símbolo radical. Así que podemos multiplicar estos signos. Menos por menos, el resultado es más. Y efectuamos el producto de las cantidades subradicales 45 por 81. Eso debido a que las raíces tienen el mismo índice radical que es 5. Así que efectuamos la multiplicación de 45 por 81 y el resultado es 3645, bajo el mismo índice radical. Ahora, lo que vamos a hacer es descomponer a 3645 en sus factores primos. Decimos, tercera de 3645 es 1215. Tercera de 1215 es 405. Tercera de 405 es 135. Tercera de 135 es 45. Tercera de 45 es 15. Tercera de 15 es 5. Y quinta de 5 es 1. Así que 3645 se puede expresar como 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 5. O también se puede expresar de la siguiente manera. 3 a la quinta, observe que tomamos estos factores que se repiten 5 veces y vamos a tomar estos otros dos factores, 3 y 5. Observe que hemos tomado solo 5 factores de los que se repiten porque queremos que el exponente sea igual que el índice radical. Por eso es que no los tomamos todos. Así que necesitamos expresar la potencia con el mismo exponente que el índice radical. Ahora, significa que 3645 se puede expresar como 3 a la quinta por 3 por 5. Y esos valores los vamos a reemplazar dentro del índice radical. Así que raíz quinta de 3645 se puede expresar como raíz quinta de 3 a la quinta por 3 por 5, que son los valores que tenemos aquí. Ahora, observe que esta potencia tiene igual exponente que el índice radical, así que este 3 puede salir del radical. Y aquí lo tenemos. Ahora, dentro del radical van a quedar 3 por 5 y lo expresamos dentro del radical. Esto lo podemos efectuar. 3 por 5 es 15. Entonces la respuesta sería 3 raíz quinta de 15. Y esa sería la respuesta. Veamos ahora el ejemplo número 2 que dice: utiliza la definición de raíz enésima para expresar con un solo radical las siguientes operaciones. Y tenemos ahora una división de radicales. Pero observe que esa división
tiene una característica bastante especial, y es que los índices radicales son iguales. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tomar este primer término, que es raíz cuarta de 96, y lo vamos a elevar a la cuarta, con el objetivo que la raíz se elimine con el exponente y ese valor sea igual a 96. De la misma manera hacemos con raíz cuarta de 3. Lo elevamos a la cuarta y la raíz se elimina con el exponente y el resultado es 3. Ahora, vamos a dividir esta expresión entre esta expresión y decimos raíz cuarta de 96 a la cuarta entre la raíz cuarta de 3 a la cuarta. Lo que estamos haciendo es dividir esta expresión entre esta expresión, y eso es igual a dividir 96 entre 3. Entonces lo vamos a expresar aquí, 96 entre 3. Ahora, lo que vamos a hacer en esta expresión es aplicar la siguiente propiedad que ya vimos en lecciones anteriores. Vamos a efectuar esta propiedad, o vamos a aplicar esta propiedad que dice: el cociente de potencias de igual exponente es igual a dividir las bases y elevarlo al mismo exponente. Entonces, observe que para este caso es una potencia donde la base es raíz cuarta de 96 y el exponente es 4. También esto es una potencia donde la base es raíz cuarta de 3 y el exponente es 4. Así que estas dos potencias, observe que tienen el mismo exponente. Podemos aplicar esta propiedad porque además se están dividiendo. La propiedad dice, bueno, podemos dividir las bases, que en este caso sería raíz cuarta de 96 entre la raíz cuarta de 3, y eso lo podemos elevar al mismo exponente, que es 4. Y eso es igual a 96 entre 3. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es dividir 96 entre 3, y eso es 32. De esta expresión nosotros podemos observar lo siguiente, que esto es una potencia y su resultado es 32. Observe, la base es raíz cuarta de 96 entre la raíz cuarta de 3. Esto sería la base. Este es el exponente 4, y este es el resultado, 32. Así que esta potencia, según la definición, podemos traducirla a su forma radical. Observe lo siguiente. El exponente pasaría a ser el índice del radical. B, que es la respuesta de la potencia, pasa a ser la cantidad subradical, y la base del exponente pasaría a ser el resultado de la radicación. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a traducir esto a su forma radical de la siguiente manera. El exponente 4 pasaría a ser el índice radical, entonces diríamos raíz cuarta. Este resultado de la potencia pasa a ser la cantidad subradical de esta expresión. Entonces tendríamos raíz cuarta de 32. Y la base pasaría a ser el resultado, que en este caso sería raíz cuarta de 96 entre la raíz cuarta de 3. De esa manera hemos traducido una potencia a su forma radical. Observe, la raíz cuarta de 96 entre la raíz cuarta de 3 es igual a la raíz cuarta de 32. Y quiero que observemos lo siguiente. Esta expresión que está aquí es la misma expresión que está aquí. Es decir, que al desarrollar esta expresión o esta operación, también hemos desarrollado un proceso para llegar a su respuesta, que es raíz cuarta de 32. Ahora, la pregunta es, si esta expresión es igual a esta y su resultado es raíz cuarta de 32, ¿habrá alguna manera de efectuar esta operación de manera directa para llegar a su respuesta sin necesidad de hacer todo este procedimiento? La respuesta es sí. Y lo único que se debe hacer en este caso es dividir las cantidades subradicales 96 entre 3,
y dejarlo expresado bajo el mismo índice radical. Entonces, no es necesario hacer todo este proceso. Lo único que debemos hacer es dividir 96 entre 3 y eso es 32. Y ese 32 dejarlo expresado bajo el mismo índice radical, que en este caso es 4. 4 es el índice radical que tienen ambos radicales. Así que la propiedad dice de la siguiente manera: el cociente de raíces de igual índice radical va a ser equivalente a dividir las cantidades subradicales y expresarlo bajo el mismo índice radical. Entonces, ya no es necesario hacer todo este proceso. Lo único que vamos a hacer es dividir las cantidades subradicales y dejarlas expresadas bajo el mismo índice radical. Veamos el siguiente problema. Raíz cúbica de 320 entre la raíz cúbica de 10. Por propiedad sabemos que en un cociente de raíces donde hay igual índice radical, podemos efectuar la división de las cantidades subradicales, que en este caso es 320 entre 3, pero debajo del mismo índice radical. Entonces tendríamos raíz cúbica de 320 entre 10 va a ser equivalente a 320 entre 10 es 32. Entonces la respuesta es raíz cúbica de 32. Así de fácil es calcular la respuesta. Ahora, en algunos casos nos van a pedir a nosotros simplificar esta expresión, es decir, llevarla a su forma mínima. Lo que podemos hacer es lo siguiente: a 32 lo podemos descomponer en sus factores primos y decimos mitad de 32, 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. De esa manera 32 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces podríamos expresarlo como 2 al cubo por 2 al cuadrado. Algunos podrán decir, bueno, ¿y por qué no lo expresamos como 2 a la quinta? La idea es que el exponente, o al menos un exponente, sea igual que el índice radical, o en la medida que sea posible que los exponentes sean iguales que el índice radical para poder simplificar. Pero en este caso, 2 a la quinta podemos expresarlo como 2 al cubo por 2 al cuadrado. Si sumamos los exponentes, 3 más 2, eso es 5. Entonces quedaría 2 a la quinta, que es lo mismo que tenemos aquí. Pero es más conveniente escribirlo como 2 al cubo por 2 al cuadrado. Así que en lugar de escribir 32, vamos a escribir 2 al cubo por 2 al cuadrado. Ahora observe que el exponente de esta potencia es igual que el índice radical, así que podemos sacar a este 2. Y adentro del radical quedaría 2 al cuadrado, porque el exponente no es igual, es diferente y es menor, así que no podemos sacarlo. Ahora, este 2 sale del radical y adentro quedaría 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado es 4. Entonces la respuesta sería 2 raíz cúbica de 4. Veamos ahora otros ejemplos utilizando la misma propiedad que dice: el cociente de raíces de igual índice radical va a ser igual a dividir las cantidades subradicales y dejarlas expresadas debajo del mismo índice radical. El ejemplo dice de la siguiente manera: raíz cúbica de 486 es igual a menos la raíz cúbica de 6. Observe que el signo negativo de esta raíz está afuera, así que podemos suponer que este es positivo y este es negativo. Al dividir signos, más entre menos, eso es menos. Así que el radical quedaría negativo. Y como los dos tienen el mismo índice radical, podemos dividir las cantidades subradicales. 486 entre 6, debajo del mismo índice radical. Entonces observe que quedaría menos raíz cúbica de 486 entre 6. Podemos efectuar esta división, 486 entre 6, y eso es
81. Entonces quedaría menos la raíz cúbica de 81. Ahora, lo que podemos hacer es descomponer a 81 en sus factores primos. Entonces, 81 se puede expresar como 3 por 3 por 3 por 3. Otra manera de expresar 81 es tomando los primeros tres factores y escribiendo 3 al cubo. Y este que sobra también lo agregamos como factor. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no tomamos todos los factores de una sola vez y lo expresamos como 3 a la cuarta? La situación es la siguiente: necesitamos que el exponente sea igual que el índice radical, o en la medida que sea posible, que todos los exponentes sean igual que el índice radical. Para este caso, si tomáramos los 4 de una sola vez, dijéramos 3 a la cuarta, lo cual el exponente sería diferente al índice radical. Es por esa razón que preferimos tomar 3 factores para expresarlo como 3 al cubo y dejar este otro factor como un agregado. Entonces, 81 se puede expresar como 3 al cubo, observe, por 3, ¿qué sería este 3? Menos raíz cúbica de 3 al cubo por 3. Ahora, este 3, observe que tiene exponente 3, que es igual que el índice radical. Así que podemos sacar este 3 del radical y este 3 quedaría adentro. Quedaría la respuesta de la siguiente manera: menos 3 raíz cúbica de 3. Ese sería el resultado. Menos 3 raíz cúbica de 3. Veamos el literal C, que dice de la siguiente manera: menos raíz cuarta de 192 entre menos raíz cuarta de 6. Ahora, observe que en este caso las dos raíces son negativas y que sus signos están fuera del símbolo radical. Así que podemos dividir los signos. Menos entre menos, eso es más. Entonces quedaría positivo. Y podemos dividir 192 entre 6, puesto que el índice radical es el mismo. Entonces quedaría 192 entre 6 bajo el mismo índice radical, que es 4. Ahora, lo que podemos hacer es efectuar la división de 192 entre 6. Y eso es debido a que el índice radical de ambas raíces es igual o es la misma. Así que quedaría raíz cuarta de 192 entre 6. Y podemos efectuar esta división. 192 entre 6 es igual a 32. Entonces, 32 quedaría debajo del mismo índice radical, que es 4. Raíz cuarta de 32. Ahora, esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. 32 se puede descomponer en sus factores primos. Ejemplo, mitad de 32 es 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Y mitad de 4 es 2. Mitad de 2 es 1. Así que 32 se puede descomponer como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Observe que el 2 aparece como factor 5 veces. Pero necesitamos que el exponente sea igual que el índice radical. Así que podemos tomar solo 4 factores y podemos decir 2 a la cuarta. Y este factor que sobra podemos agregarlo por aparte. Entonces tendríamos 2 a la cuarta por 2. Sustituyendo estos valores, en lugar de 32 tendríamos 2 a la cuarta por 2. Ahora, observe que este 2 tiene igual exponente que el índice radical. Ambos valen lo mismo, que es 4. Así que este 2 puede salir del radical. Y este 2 quedaría adentro del radical. Y esa sería la respuesta. 2 raíz cuarta de 2. Esa sería la respuesta. 2 raíz cuarta de 2. Veamos el ejemplo número 3, que dice: utiliza la definición de raíz enésima para expresar con un solo radical las siguientes operaciones. Y tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128. Es de aclarar que cuando observemos una raíz que no tiene índice radical, se sobreentiende que el índice es 2. Así que la vamos a llamar raíz
cuadrada. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128. Ahora, observen que lo especial de esta expresión es que tiene dos raíces, una dentro de la otra. Así que vamos a hacer lo siguiente. A esta expresión la vamos a elevar al cuadrado. Si elevamos esta expresión al cuadrado, lo más seguro es que se elimine con el radical cuadrado. El radical cuadrado y el exponente cuadrado se elimina y solo quedaría la raíz cúbica de 128. Ahora, ¿qué sucede si toda esta expresión la elevamos al cubo? Bueno, este 2 que es exponente ya dijimos que se elimina con el radical que es cuadrado. Y este exponente cubo se elimina con la raíz cúbica. Entonces, exponente se elimina con el radical, exponente cuadrado con la raíz cuadrada y exponente cubo con la raíz cúbica. Al eliminarse quedaría únicamente 128. Entonces, observe lo siguiente, que en este caso la base sería todo esto, raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128. El primer exponente sería 2 y el segundo exponente sería 3. A esto se le llama potencia de una potencia y es una de las propiedades que ya vimos en las lecciones anteriores. En el caso de tener la potencia de una potencia, dice la propiedad que dejemos la misma base y multipliquemos los exponentes. Entonces, en este caso, los exponentes son 2 y 3 y los podemos multiplicar. Quedaría la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128, recordemos que esta es la base, y multiplicamos los exponentes, 2 por 3. ¿Qué sería esto? Igual a 128. Ahora, podemos efectuar esta multiplicación 2 por 3 y eso es 6. Entonces quedaría raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128, eso elevado a la sexta. Y eso es igual a 128. Ahora, lo que podemos hacer en esta expresión es traducirla a su forma radical. Observemos que esto es una potencia, donde la base es esto, raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128, esta es la base, el exponente es 6 y el resultado es 128. Entonces podemos expresarla en su forma radical siguiendo esta propiedad. La propiedad dice que toda potenciación se puede transformar a una radicación. Entonces observe lo siguiente. El exponente, que es 6, pasaría a ser el índice del radical. Entonces diríamos raíz sexta. Este 128, que es el resultado en la potencia, pasa a ser la cantidad subradical. Entonces diríamos raíz sexta de 128. Y la base de la potencia, en este caso, que es la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128, pasaría a ser la respuesta. Ahora, observen que esta misma expresión y esta otra expresión son totalmente iguales. Esta expresión y esta expresión son iguales. Y al desarrollar todo este proceso, el resultado es raíz sexta de 128. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna manera directa de poder efectuar esta operación, esta que está aquí, que es igual a esta, y llegar a su respuesta de forma directa sin necesidad de hacer todo este proceso? La respuesta es sí, y es de la siguiente manera. Recordemos que el índice radical es 2 y el índice radical de este es 3. Aquí el resultado es 6. Entonces basta multiplicar 2 por 3 y eso es 6. Y observen que tenemos la misma cantidad subradical que es 128. Así que ya no es necesario hacer todo este proceso. Lo único que debemos hacer es multiplicar los índices radicales 2 por 3 y eso es 6. Y dejar la misma cantidad subradical que es 128. Así que esa sería la respuesta y la propiedad es de la siguiente manera. Si nosotros tenemos la raíz mésima
de la raíz enésima de un número a, para poder calcular esta operación o para poder efectuar esta operación, basta con multiplicar los índices radicales, m por n, y dejar la misma cantidad subradical, que en este caso sería a. Veamos algunos ejemplos. Utilizando esta propiedad, raíz mésima de la raíz enésima de a va a ser igual a multiplicar los índices radicales y dejar la misma cantidad subradical. Observe, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 80. Recordemos que cuando un radical no tiene índice de forma visual o de forma explícita, entonces vamos a entender que su índice radical es 2 y lo vamos a llamar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 80. Ahora, si el índice radical es 2 en ambos casos, entonces podemos multiplicar 2 por 2. 2 por 2, eso es 4. Y decimos raíz cuarta de 80. Ahora, hasta aquí estamos bien, hemos aplicado esta propiedad para poder eliminar o para poder reducir de dos radicales a uno solo. Ahora, lo que podemos hacer es descomponer a 80 en sus factores primos y decimos, mitad de 80 es 40, mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces, 80 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Observe que 80 se puede también expresar de la siguiente manera. 2 a la cuarta por 5. Observe que hemos tomado estos cuatro factores y hemos dicho 2 a la cuarta y agregamos este 5 como un factor extra. Entonces 80 se puede expresar como 2 a la cuarta por 5. Lo que procuramos también es que el exponente sea igual que el índice radical, o al menos que la mayor parte de los exponentes sean igual que el índice radical. Habrá momentos en donde el exponente no podrá ser igual que el índice radical, pero podrán ser menores. Entonces, podemos reemplazar a 80 por sus factores primos, 2 a la cuarta por 5. Observe, en lugar de escribir 80, hemos escrito 2 a la cuarta por 5. Ahora, este 2 a la cuarta, observe que su exponente es igual que el índice radical. Significa que este 2 puede salir del radical y dentro del símbolo radical solo quedar 5. De esa manera, la respuesta es 2 raíz cuarta de 5. Esa sería la respuesta luego de haber efectuado esta operación. Veamos el siguiente ejemplo. Literal B. Menos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 640. Observe que el signo menos está fuera de los radicales, entonces la respuesta va a ser negativa. Vamos a ir arrastrando este signo negativo y en todo vamos a colocarlo negativo. Ahora, recordemos que cuando una raíz no expresa de manera explícita su índice radical, vamos a suponer que el índice es 2. Así que en este caso vamos a decir raíz cuadrada de la raíz cúbica de 640. Multiplicamos los índices radicales 2 por 3 y tenemos menos, y observe que se están multiplicando los índices radicales. Adentro dejamos la misma cantidad subradical. Multiplicamos 2 por 3, eso es 6. Entonces la respuesta es menos raíz sexta de 640. Hasta aquí lo que hemos hecho es reducir los radicales de tener 2 a uno solo y también hemos expresado bajo un solo radical con un solo índice. Ahora, lo que podemos hacer es descomponer 640 en sus factores primos. Descompongamos a 640 en sus factores primos. Mitad de 640 es 320. Mitad de 320 es 160. Mitad de 160 es 80. Mitad de 80 es 40. Mitad de 40 es 20. Mitad de 20 es 10. Mitad de 10 es 5.
y quinta de 5 es 1. Así que 640 se puede expresar como 2 por 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 5. Así que 640 se puede expresar con estos factores. Ahora, también se puede expresar de otra manera, y es la siguiente. 640 se puede expresar como 2 a la sexta, y también podemos expresarla multiplicándola por 2 por 5. Entonces, 640 se puede expresar como 2 a la sexta por 2 por 5. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no tomamos todos los factores que son iguales y decimos 2 a la séptima? Recordemos que el objetivo es que el exponente sea igual que el índice radical. Así que en este caso vamos a tomar únicamente 6 factores y decimos 2 a la sexta. Y vamos a agregar estos otros dos factores, 2 por 5. Así que 640 se puede expresar como 2 a la sexta por 2 por 5. Y reemplazamos. 640 es equivalente a 2 a la sexta por 2 por 5. Ahora, observe que este 2 tiene exponente 6, que es igual al índice radical. Así que, como son iguales, este 2 puede salir y queda menos 2 raíz sexta de, y multiplicamos estos dos factores, 2 por 5. Y 2 por 5, eso es 10. Entonces la respuesta sería menos 2 raíz sexta de 10. Y esa sería la respuesta. Veamos ahora un tercer ejercicio y es el literal C. Raíz cúbica de menos la raíz cuadrada de 256. Ahora, observe que dentro de este radical hay un signo negativo, pero observe que el índice radical es un número impar. Así que no hay ningún problema. Este signo que está aquí adentro puede salir y lo podemos expresar como menos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 256. Podemos sacar este signo negativo porque el índice del radical es impar. Si hubiese sido un número par, entonces hubiésemos tenido complicaciones y además no pudiésemos haberlo resuelto. Pero en este caso, como el índice del radical es un número impar, podemos sacar ese signo negativo. Entonces tenemos menos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 256. Ahora, por propiedad sabemos que podemos multiplicar los índices radicales. Recordemos que en este caso, al no poder ver un índice radical de manera explícita, vamos a suponer que es raíz cuadrada y su índice es 2. Multiplicamos 3 por 2, eso es 6. Observe, multiplicamos los índices radicales 3 por 2 y eso es 6. Y observe que colocamos la misma cantidad subradical. Ahora, vamos a descomponer a 256 en sus factores primos. Pero antes recordarles que hasta aquí hemos cumplido con el objetivo de reducir ambos radicales. De tener dos radicales, ahora solo tenemos uno. Ahora, vamos a descomponer a 256 para poder simplificar esta expresión. Decimos, mitad de 256 es 128. Mitad de 128 es 64. Mitad de 64 es 32. Mitad de 32 es 16. Mitad de 16 es 8. Mitad de 8 es 4. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 2 es 1. Así que 256 se puede expresar como 2 por 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 2. Podemos expresarlo entonces como 2 a la octava. Pero recordemos que estamos procurando que los exponentes sean igual que el índice radical, que en este caso debe ser 6. Así que no vamos a tomar a los 8 factores, sino que vamos a tomar únicamente a 6 de ellos. Entonces decimos 2 a la sexta y también agregamos los otros dos que faltan, que serían 2 al cuadrado. Entonces 256 se puede expresar como 2 a la sexta por 2 al cuadrado. 2 a la sexta por 2 al cuadrado. Eso lo reemplazamos en el radical y en lugar de escribir 256 vamos a escribir 2 a la sexta
por 2 al cuadrado. Ahora, observe que esta potencia tiene igual exponente que el índice radical. Eso significa que este 2 puede salir. Y tenemos 2 raíz sexta y este 2 al cuadrado quedaría adentro del radical. Pero 2 al cuadrado es 4, así que tendríamos como respuesta 2 raíz sexta de 4. Y esta sería la respuesta de haber efectuado esta operación radical.